Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar con nuestra lección número 5 de cómo atacar la ansiedad. Vamos a trabajar los 10 mandamientos para atacar la ansiedad. El primero, conoce bien en qué consiste la ansiedad. Este es un mandamiento o una característica, como le quieran llamar, muy importante, porque una de las cosas más importantes en esto es poder conocer toda la información. Yo les he dicho que es importante tener información clara, precisa, que esa información me lleve a conocer y que esa información me lleve a entender cuando yo estoy haciendo cosas que no corresponden con eso. Segundo mandamiento es acéptalo, no luches contra él. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando pasamos por crisis de ansiedad o ataques de pánico, una de las cosas que más nos cuesta es aceptar la sintomatología física. La sintomatología física ya hemos hablado en los anteriores videos, que son palpitaciones, sudoración, taquicardia, angustia, ansiedad, opresión en el pecho, sofoco, a veces las manos se entumecen, nudo en la garganta, dolor de cabeza, taquicardia, bueno, una cantidad de síntomas. Se han dicho que hay aproximadamente 250 síntomas de la ansiedad, así que no se les haga nada raro que cualquier situación que tú estés presentando pueda ser un síntoma de ansiedad. Entonces dice, acéptalo, no luches contra él. Cuando estamos transitando por esta situación de ansiedad o ataque de pánico, una de las cosas es aprender a aceptar la sintomatología física, no luchar contra ella. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos luchar a toda costa con esta situación y lo que hace es que esto nos dé mucho más angustia, que nos llene mucho más de ansiedad y que no nos deje seguir adelante. Tengo que entender que esos síntomas cuando aparecen, ellos mismos van a desaparecer. Ellos no van a ser eternos, no van a ser permanentes. Entonces, entre más luche por no tener esos síntomas, peor va a ser tu proceso, te vas a demorar. Cuando tú escuches una persona que diga, yo no quiero sentir esto tan horrible, fue lo peor que me pasó en mi vida, quiero que sepas que aún no has terminado de enfrentar adecuadamente. Cuando tú digas, sí, paso por algunos síntomas, cuando me coge, pues bueno, trato de calmarme, ya siento que no me voy a morir con eso, dejo que pase, ya tú estás en el 90% de la forma como tú estás enfrentando eso. Así que eso es importante y tenlo en cuenta. Vamos al tercero, evita las bebidas negras. Es importante que tú sepas que cuando estás pasando por cuadro de ansiedad y eso, está contraindicado las bebidas negras, Coca-Cola, chocolates, ponimaltas, toda esa situación nos va a llevar a... Bueno, en lo que íbamos. Entonces es importante que aprendamos a evitar esas bebidas negras. Nosotros sabemos que nos encanta una Coca-Cola, una ponimalta, todo eso, pero no nos ayuda en este proceso. Tengamos en cuenta esa situación. Vamos a la otra. 4. Evita las grandes cantidades de azúcar. Está comprobado que en la ansiedad el azúcar no favorece nada el ir saliendo de la ansiedad. El azúcar lo que hace es hacer unos picos altos a veces de serotonina, que son picos altos falsos. ¿Qué sucede? Que bajan automáticamente y luego te siguen pidiendo más azúcar y tú mientras comes el azúcar tú te sientes muy bien, pero finalmente eso no te va a ayudar. Te sientes bien en ese momento, después el cuerpo te pide más y más. Entonces le estás diciendo a tu cuerpo que tu ansiedad la estás gestionando a través del azúcar. Entonces ya no vamos a tener un solo problema, ya no tenemos la ansiedad, sino que también tenemos el sobrepeso, lo que afecta la salud a nuestro cuerpo. Entonces es importante tener a la raya al azúcar. Hay muchos psiquiatras que te dicen de una que dejes el azúcar, como hay otros que no te lo dicen. Yo particularmente te digo que hay que alejarnos del azúcar. Realiza ejercicios, es importantísimo cuando estamos atravesando por ansiedad, por depresión,
conectarnos con los ejercicios. Los ejercicios son forma de liberar toda esa carga de estrés. Ese estrés va generando toda esa ansiedad, toda esa cuestión. Aparte de eso se van a producir endorfinas que vas a hacer que tú te sientas bien, que vas a hacer que te va a ir como equilibrando esa carga. El ejercicio es una forma de ir reduciendo toda esa sensación de que te sientes abrumado, de que te sientes, o sea, que no puedes con todo. Entonces es importante darle movimiento a nuestro cuerpo, producir lo que es el famoso eustrés, estrés del bueno, que nos va a ayudar precisamente contra la ansiedad, contra el estrés y contra la depresión y contra muchas otras enfermedades mentales. Hacer respiraciones diafragmáticas. En un video les explicaré en qué consiste la respiración diafragmática. Bueno, yo ya les he venido hablando que es importante la respiración diafragmática, que para la ansiedad es clave, que lo debemos tener en cuenta. La respiración diafragmática, yo les he explicado en el video 2 lo importante que es esto. Acuérdate que hay que tener el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, que si tengo el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, las cosas van a mejorar notablemente. Hazlo para que te des cuenta. La respiración diafragmática, recuerden que muchas veces uno dice respira y la persona lo que hace sube los hombros y todo eso. La respiración diafragmática es la que cuando tú inspiras tu estómago se infla. Es importante que el estómago suba y cuando sueltes el aire baje, no que sea aquí en la parte de los hombros que tú elevas. Esa no nos sirve, esa lo que hace es activar más la ansiedad, el estrés y los ataques de pánico. Ténganlo en cuenta. Vamos al 7, realizar la relajación progresiva de Jacobson. Es una técnica fabulosa que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Yo tengo un video en YouTube, me buscan con Liliana Castaño, ahí están todas las explicaciones, es más, está todo grabado, donde ustedes lo pueden escuchar por el celular, se ponen un audífono, comiencen a escuchar en qué consiste la relajación progresiva de Jacobson. Ahí está esta teoría que es importante que la tengamos en cuenta. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo se tensiona, si yo por ejemplo la tensión la tengo aquí en la espalda, o tengo brucismo, que duermo en la noche y comienzo a morder los dientes que a veces se van desgastando, hay gente que sufre de brucismo, o comienza a apretar mucho las manos, o comienza a tensar mucho los glúteos, los muslos, las piernas, cualquier área de parte del cuerpo. Cada vez que tú haces eso, tú estás mandando una señal a tu cerebro de que hay un peligro. Resulta que no hay ningún peligro. Entonces, ¿qué sucede con eso? Tu organismo, tu cerebro prepara una cantidad de sustancias como el cortisol para prepararse la adrenalina, todas estas, la noradrenalina, adrenalina y cortisol aparecen como una manera para defenderse y resulta que no hay absolutamente nada. Fue por una señal aquí que tengo yo, por ejemplo, estar oprimiendo o estar frunciendo aquí, apretando los dientes, estoy mandando una falsa señal a mi organismo, a mi cerebro de que algo está pasando. No está pasando nada. Hay personas que en la noche se levantan con ataques de pánico. Esta semana casualmente alguien me escribía por el interno y me decía qué hacer. Bueno, si esta persona está escuchando eso, vuelvo y le repito lo mismo. ¿Qué hacer si se levanta con ataques de pánico? Yo le preguntaba a ella. Muy seguramente tú cuando duermes aprietas la mandíbula, haces algún movimiento brusco que estás mandando falsa información a tu cerebro y tu cerebro está actuando en consecuencia. Y ella me dijo, fíjese que yo tenía la costumbre o ha tenido la costumbre de que cuando duerme aprieta tanto las manos que a veces se enterraba las uñas y se podía hasta sacar sangre. Imagínate ese nivel tan fuerte mientras dormía. Obviamente, ¿qué le estás diciendo a tu cerebro con eso? Que hay alguien que te va a atacar, que hay alguien que te va a hacer algo malo y tu cerebro prepara a tu cuerpo para defenderse, para atacar o para luchar. Entonces, date cuenta cómo funciona nuestro cerebro. Vamos al 8, reestructuración cognitiva. Bueno, en la reestructuración cognitiva tiene que ver mucho cómo pienso, cómo interpreto y cómo actúo. Esa es una técnica, es aprender a modificar nuestro pensamiento, que toca trabajarla bien para que ustedes puedan entender cómo aprendemos a modificar eso. Entonces, más adelante, pero tengan en cuenta que hay que trabajar en la reestructuración cognitiva, aprender a interpretar esto.
Toda esta información que hemos estado suministrando nos va a ayudar a dar una interpretación mucho más racional, mucho más clara para poder darle frente a la ansiedad, ataque de pánico y estrés. La 9 es deja de evitar enfrentarte a la situación. Ya en un video les hice que el lema de la ansiedad es evítame y me fortalecerás. Enfréntame y enfréntame y se me fue la palabra, evítame y me fortalecerás, enfrenta y me superarás. ¿Qué significa esto básicamente? Que si tú evitas las situaciones a las cuales tú le tienes miedo, tú vas a estar anclado una y otra vez y no vas a salir. Mientras que si tú enfrentas todas esas situaciones temidas, ¿qué va a pasar? Tú vas a comenzar a darte cuenta que no es lo que tu cabeza te ha estado diciendo, que tú puedes salir adelante. Entonces, una de las cosas más importantes y el lema que debemos manejar es, cuando mi mente me diga, no hago esto porque tengo miedo, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A costa de lo que sea, porque es la única manera de liberarnos de ese temor, de eso. Y vas a ver cómo la ansiedad reduce. El otro es, el 10, empieza a trabajar. Si has tenido información, si has tenido ejercicio, empieza a trabajar. Esto no viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto viene poniendo en marcha todo lo que hemos estado hablando, lo que ustedes muy seguramente han escuchado en otros canales, en otras conferencias. Esto es poner en acción nuestros recursos. Y si ponemos en acción nuestros recursos, yo te aseguro que no vas a necesitar de medicación. Te aseguro que vas a darle un frente a esto de una manera mucho mejor. Chao, me despido. Un besito para todos.